tardes. Desde el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos convocadas y convocados a cumplir con lo dispuesto por este cuerpo en la sesión del 24 de septiembre del 2020, en la cual se declaró personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al periodista y escritor Jorge Fernández Díaz. Un aplauso para los presentes. Está presidiendo este acto la autora del proyecto que dio origen a este reconocimiento, la diputada Marilú González Estebarena. La acompañan en el estrado el ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique Avogadro, y el ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor Juan José Sebreni. Queremos destacar la presencia de los coautores del proyecto, la diputada Cecilia Ferrero y el diputado Guillermo Suárez, y del presidente de la Comisión de Cultura de esta legislatura, diputado Roy Cortina. Agradecemos también la presencia de algunos invitados especiales, de todos los que están siguiendo este acto por otros medios y de integrantes de esta legislatura. Vamos a comenzar con una brevísima reseña de la trayectoria de Jorge Fernández Díaz, quien es un prestigioso periodista y escritor, nacido en Buenos Aires el 8 de julio del año 1960 en el porteño barrio de Palermo. Entre sus más importantes obras podemos destacar las siguientes novelas: Alguien quiere ver muerto, a Emilio Malbrán; El dilema de los próceres, Sherlock Holmes y el misterio del argentino enmascarado; Mamá, una historia íntima; Fernández, La logia de Cádiz; La segunda vía de las flores; La hermandad del honor, El puñal, La herida. En el rubro de investigación periodística se destaca la obra El hombre que se inventó a sí mismo. A su vez, el autor es autor de reconocidas crónicas, cuentos y antologías como Corazones desatados, Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán, Las mujeres más solas del mundo, Te amaré localmente, Terror, antología, 10 lugares contados. Jorge Fernández Díaz ha sido galardonado con numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, 2 premios Conex de platino, uno del año 2007 en la categoría Redacción Periodística y otro en el año 2017 en la categoría Gráfica. También ha recibido la Medalla de la Hispanidad en el año 2002, la Medalla del Bicentenario por su labor periodística y literaria en el 2010, el Premio Argentores por su guión en El hombre de tu vida, de la serie de Juan José Campanella en el 2011, la Cruz de Orden de Isabel la Católica en reconocimiento a sus aportes a la cultura en 2012, es miembro de número de la Academia Argentina de Letras desde el sillón de Juan Bautista Alberdi, esto es desde el año 2016. El premio Esteban Echeverría en narrativa, también del mismo año. Premio Martín Fierro al mejor programa nocturno de AM por su programa radial Pensándolo Bien en el 2016, bueno, entre otros premios. Finalmente, y como dijimos al comienzo, el 24 de septiembre del año pasado, del 2020, fue declarado por la legislatura personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Vamos a escuchar, en primer lugar, entonces, la palabra del ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Enrique Avogadro. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que estoy orgulloso y emocionado de poder acompañar esta mesa y agradecido además por la posibilidad. Muchas gracias a Marilú por impulsar este proyecto, a diputadas y diputados que nos acompañan,
al colega Roy Cortina, presidente de la Comisión de Cultura. Insisto en orgulloso y emocionado porque estos son los momentos en los que uno tiene la oportunidad de parar un segundo a reconocer a los y las grandes de nuestra cultura. Nos acompaña además un ciudadano ilustre como Juan José Sebrelli en la mesa, y la realidad es que nosotros, grises burócratas, más allá de atravesar este momento con hidalguía, lo hacemos en nombre de la ciudad de Buenos Aires. Y el hecho de que hoy se esté celebrando esta declaración es porque es efectivamente la ciudad de Buenos Aires, a través de su legislatura, la que está honrando a nuestro invitado del día de hoy de esta manera. Un invitado muy particular por su audacia, por su valentía. Pensaba viniendo para acá, uno muchas veces lee a las grandes escritoras y escritores que antaño llenaban las páginas de los diarios. Y ve que a principios del siglo XX había plumas increíbles que eran contemporáneas a las personas que vivían en ese momento, que estaban en los diarios y estaban en las librerías. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros, contemporáneos de Jorge Fernández Díaz, que tenemos la oportunidad de leerlo en el diario, leerlo en las librerías, de pasarnos sus libros como contraseñas. Son libros además que tienen una erudición fenomenal, altísima literatura y al mismo tiempo la posibilidad de transportarnos, de vivir aventuras increíbles, y por lo tanto son instrumentos de, diría yo, de instrucción masiva de alguna manera, porque logran contagiar el amor por la literatura de una manera muy importante. Así que de parte mía, de vuelta, no Enrique Abogadro, sino el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, agradecer esta oportunidad de acompañar esta distinción, felicitar a la legislatura por esta decisión y agradecerle particularmente a Jorge por su obra, por la obra que vendrá. Nos contaba hace un ratito que ya está preparando próximos libros, y decirle que realmente nos sentimos honrados de ser sus contemporáneos. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar la palabra del presidente de la Comisión de Cultura de esta legislatura, el diputado Roy Cortina. Bueno, también honrado de estar aquí presente, agradecido por la invitación que me ha hecho la diputada Guevarena, de poder decir unas palabras en este acto tan particular, donde seguramente en otras circunstancias este salón estaría lleno, pero seguramente hay mucha gente que nos está siguiendo vía todos los mecanismos tecnológicos que hoy existen. Ustedes saben que la pandemia ha transformado el funcionamiento de las instituciones. Todas las comisiones de la legislatura se han acostumbrado a trabajar vía Zoom, vía todos los medios tecnológicos que ha puesto la legislatura a nuestra disposición. Así que con Marilú nos ha sorprendido el 2020 preparando reuniones de la Comisión de Cultura a través de Zoom, a través del WhatsApp, a través de llamadas telefónicas. Ella también es una de las autoridades de la comisión. Así que teníamos un trato cotidiano durante todo el 2020 a través de estos mecanismos. Y un día, a mediados de año, del año pasado, me dice: ¿tú me acompañarías con una iniciativa que voy a presentar para declarar personalidad destacada de la cultura a Jorge Fernández Díaz? Me lo preguntó con la empatía que ella pone en las relaciones humanas, con la prudencia, la delicadeza. Y yo le dije: vos me estás haciendo una broma. ¿Cómo me preguntás una cosa así? Para mí es un honor. Vos sabés que yo lo admiro a Jorge Fernández Díaz, y nada, presentarlo y lo aprobamos. Seguramente va a haber consenso en la comisión y yo creo que seguramente va a ser aprobado por la legislatura. Efectivamente fue así. En septiembre se aprobó. Y realmente para mí es un honor porque yo considero que el premio a esta distinción es absolutamente merecido. Jorge
Fernández Díaz es uno de los 3 o 4, no más, periodistas de mayor prestigio en nuestro país. Yo devoro, tengo que decirlo, devoro las columnas políticas y he tenido la satisfacción de leer hace poco, y que a mí me parecía, pero yo no encontraba la palabra para expresar lo que él expresó en este último reportaje, uno de los últimos. Dice, yo le doy mucha importancia a las columnas periodísticas porque para mí son como piezas literarias. Y efectivamente, son como piezas literarias, por la consistencia que tienen, por cómo va enhebrando los razonamientos, los argumentos, que hacen a veces inapelable lo que él está planteando, o por lo menos nos llama a la reflexión. No soy un seguidor del género de la novela policial, pero quiero contar algo que una vez le dije a él en un reportaje que me hizo en La Nación TV. Y yo le dije que yo lo había conocido más a él como escritor con una novela preciosa que él escribió, que es La Logia de Cádiz. Y me tocó la fibra porque a mí me gusta mucho la historia en general y en particular la Argentina, y en particular este personaje que conocemos tanto, amamos tanto y al mismo tiempo desconocemos tantas facetas de él, que es José de San Martín. Yo le quiero decir que en un viaje, afortunadamente que tuve turístico a España, la convencí a mi mujer que debíamos ir, aunque sea 2 días, a Cádiz. Y recorrí Cádiz, las calles del casco céntrico, con el libro de Jorge Fernández Díaz, para imaginarme el tiempo que él magistralmente describía en esa novela. Y fue algo apasionante. Y siempre lo releo un poco, ese libro, esa novela, porque veo alguna conexión con las famosas contratapas del Gordo Soriano, cuando nos contaba otra versión de la historia argentina, y me parece que es un escritor fenomenal el que estamos hoy homenajeando. Así que muchas gracias, Marilú, por haber presentado esta iniciativa. Felicitaciones a Jorge Fernández Díaz, y yo creo que esta decisión colectiva de la legislatura porteña de haber votado esta distinción es un verdadero hecho de justicia. Muchísimas gracias a todos. A continuación, la palabra de Juan José Sebrelli. Un aspecto notable hay en Fernández Díaz, en su trayectoria política y cultural. Su giro del juvenil populismo hacia la democracia liberal y republicana. Por un lado, la recuperación de una tradición argentina que en gran medida se ha perdido, y el periodismo cultural que brinda política y literatura a la vez. Hay algo que nos une por razones cronológicas en épocas distintas. Yo pasé antes que él por una experiencia similar. En los años 50, la salida del primer peronismo. Formé, junto a Oscar Bazota y Carlos Correa, un grupito que ingenuamente pretendía ligar dos corrientes,
el peronismo y la izquierda. Con los años fui descubriendo lo descabellado de ese propósito. En el caso de Fernández Díaz, que nació 30 años después que yo, ese populismo se produjo en los años 80, influido por las lecturas de dos personajes a quienes yo conocí mucho, Jorge Abelardo Ramos y Arturo Jauretche. Por eso, la llegada de la democracia en 1983 sorprendió a Jorge en una postura que creía ver todavía en Alfonsín a un político burgués y seguía viendo en el peronismo un movimiento vanguardista y revolucionario. Sin advertir todavía que Ítalo Luder y toda la burocracia sindical apoyaban el indulto de los genocidas, mientras que los llamados demócratas burgueses, entre comillas, estaban dispuestos a juzgarlos con la ley y la Constitución en la mano y condenar sus crímenes de lesa humanidad cuando se probaran. Para ese entonces yo ya había girado hacia posiciones afines a la democracia liberal. Prueba de lo cual en mi libro, Los deseos imaginarios del peronismo, presentado una tarde en la librería Clásica y Moderna, con una concurrencia tan desbordante que llegaba a ocupar parte de la calzada de la avenida Callao. En esa obra yo llamaba a los montoneros y fascistas de izquierda. Para ese entonces yo ya había girado hacia posiciones afines a la democracia liberal. Lo que hoy llamo liberalismo de izquierda, siguiendo a John Stuart Mill, Norberto Bobbio, Antonio Giddens, John Rawls y tantos otros que ahora no vale la pena nombrar. Prueba de todo esto fue mi libro Los deseos imaginarios del peronismo, presentado esa tarde en la librería. En esa obra yo llamaba a los montoneros fascistas de izquierda, lo cual me granjeó el odio de buena parte de la izquierda llamada democrática entonces, llamada de izquierda, mejor dicho, entonces. Fueron necesarios aún algunos años para que Jorge atravesara ese purgatorio e iniciara el pasaje decidido hacia la defensa de la democracia republicana y liberal. Pero al hacerlo, al comprender sobre todo en el nuevo siglo que el populismo tenía solo la fachada de progresista, pero que en realidad enunciaba y traficaba la democracia, al entender que el peronismo se había ido deslizando hacia un nuevo fascismo. Y que los mensajes de amor a los pobres y las mochilas del Che Guevara solo eran para enriquecerse a costa de demoler todo vestigio de democracia, al entender que esos presuntos progresistas no hacían más que desvalijar todo tipo de progreso
al entender que la romantización de los años 70 por parte del kirchnerismo no era más que una treta para que un montón de incautos se allanaran el camino para hacer negocios. Fue suficiente para que Jorge abrazara con tal fuerza las ideas de democracia liberal y de república que se constituyó desde sus columnas del diario La Nación y desde sus intervenciones radiales en una verdadera columna de hierro frente a los embates fascistas, convirtiéndose en un auténtico referente de nuestro tiempo, que denunciaba cada tropelía, cada atropello, cada nuevo robo, y que no aflojó en ese cometido durante la larga noche del kirchnerismo. Y lo sigue haciendo ante las engañosas alianzas del cristianismo. El segundo rasgo se entronca en algún sentido con el primero. Como dijimos, existe en la Argentina una larga tradición de periodistas que unieron la literatura con la política, el Sarmiento. Y en nuestro tiempo, en la primera época de la revista Página 12, fundada y dirigida por Jorge Larrata. En este estilo, esta línea tuvo una trayectoria espectacular y el comienzo de Jorge Fernández Díaz. Sin embargo, en los últimos 20 años se fue desdibujando y perdiendo. Contra la corriente, Jorge ha retomado esta tradición y sus columnas que logran de modo también sutil combinar estos dos mundos. Se destaca en lo que podríamos llamar la crónica, una época en que escribía en La Nación historias de gente desconocida, cuyas peripecias permitían entrever los entretelones de la realidad política, del mismo modo que se puede ver como telón de fondo del crimen policial el trasfondo de la sociedad, ya sea la crisis de los años 30 en Hammett, la mafia siciliana en Leonardo Sciascio, o en los ambientes ritmos, según Raymond Chandler, o en la zona de inteligencia, en el último de esta serie de novela negra, que es las novelas de Fernández Díaz. Pero esa capacidad para contar historias no la ejerció solo unos personajes ignotos, artículos memorables sobre Carlos el Chino, Zanini o sobre la propia Cristina Kirchner, evitando caer en las interpretaciones psicologistas, pero al mismo tiempo desfundando la forma en que la vida a estos personajes los fue moldeando, y como muchos de los giros que adoptaron cuando al estar en el gobierno buscaron revanchas simbólicas, son absolutamente iluminadores de este género. En la actual encrucijada de la Argentina, cuando todo parece indicar que los delincuentes y además ineptos podían arrasar nuestra nación y convertirla en una gigantesca Formosa, sin libertades públicas, sin actividad privada y con una casta dinástica apropiándose de los resortes del poder,
Jorge Fernández Díaz es un faro, un intelectual cuya elegante sencillez discursiva le confiere un inusitado valor de cada desviación, de cada acto de corrupción, de cada avance en el sendero del autoritarismo y la mercantilización de la política. Son hoy el indispensable combustible con el cual los ciudadanos podemos defendernos. El filósofo George Steiner decía que el pensamiento actual consistía en un diálogo entre el intelectual y el periodista. En el caso actual se da un doble giro, ya que el mismo Fernández Díaz es a la vez un intelectual, un escritor y un periodista. No solo aprendemos de sus ensayos diarios en el periódico y radiales, sino en las biografías como la de el periodista y en las relaciones del periodista Bernardo Nesta y en las biografías, en la biografía de Bernardo Nesta y en los artículos y las novelas con escenario policial. De los últimos tiempos. Que nos enseñan que en la literatura está como en sus ensayos toda nuestra realidad. Por último tenemos la palabra, por último no, por anteúltimo, tenemos la palabra de la diputada Marilú González Estebarena, autora del proyecto que dio origen a este reconocimiento. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Enrique Abogadro, del maestro Jorge Sebrelli, de los diputados Cecilia Ferrero y Paola Michelotto. Saludar también a todos los que nos están viendo a través de la transmisión que está haciendo la legislatura a través de su canal de YouTube. Una mención especial al diputado Roy Cortina, que como bien él contó, como presidente de la Comisión de Cultura, nos dio todo el apoyo, me dio todo el apoyo para la presentación de este proyecto que fue discutido y aprobado previamente en la Comisión de Cultura, para luego ser tratada por este cuerpo legislativo y aprobado en el mes de septiembre del año pasado. Finalmente, hoy tuve el placer de conocer a Jorge Fernández Díaz. Son muchos los años que llevo siguiendo su obra y admirando su agudeza, su profundidad, su elocuencia, pero no nos conocíamos personalmente. Siento admiración por su pluma, por la precisión en la utilización de nuestra rica lengua, en la elección de las palabras, tanto las que pronuncia como las que escribe, y las que pone en boca de sus memorables personajes. Pero lo que más admiro y destaco de Jorge Fernández Díaz es el camino que recorrió hasta llegar a ser un escritor reconocido y premiado, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Es un camino, una senda regada por horas de estudio, de entrega,
de dedicación. Gracias, Jorge, por conmovernos, por entretenernos, por movilizarnos y por enseñarnos a través de sus libros. Gracias, Jorge, por tu vasta obra que enriquece la cultura de nuestra ciudad, por representarnos y por encarnar los valores que tantos de nosotros defendemos: estudio, transparencia y honradez. Y sobre todo, gracias por lo que tu pluma nos ha dado y por lo que vendrá. La enorme repercusión que ha tenido esta discusión en los medios de prensa y en los mensajes y llamados recibidos son una clara muestra que la ciudad debía un homenaje a este porteño de ley, nacido y criado en el barrio de Palermo. Estoy segura, como bien también lo dijo el diputado Cortina, que si no hubiera sido por las limitaciones de la pandemia, estaría hoy desbordado de gente. ¿Cómo no distinguir a Jorge Fernández Díaz, que a donde va con su éxito siempre llega a Buenos Aires en su corazón? Es un honor para mí hacer entrega de tan merecida distinción en nombre de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguna vez leí, con respecto a la felicidad, que lo hermoso de la vida es que tenemos momentos, instantes y periodos de felicidad que nos recompensan por los momentos en los que no somos felices. Espero, Jorge, que recuerdes siempre este acto como uno de esos momentos plenos de tu vida que te llenó de felicidad. Muchas gracias. A continuación, invitamos a los diputados presentes, por favor, a subir al estrado, porque será entrega de la distinción de personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires a Jorge Fernández Díaz en nombre de la legislatura. Por favor, gracias. Y ahora sí escucharemos a Jorge Fernández Díaz. Bueno, muchísimas gracias, muy emocionado por esta distinción, por estas palabras. Primero lo formal y luego lo informal, ¿no? No preparé un discurso, sino simplemente quise improvisar cosas en las que pienso y que son esenciales a mi obra, ¿no? Primero agradecer, por supuesto, a la legislatura porteña, al diputado Roy Cortina, que es el presidente de la Comisión de Cultura, muy especialmente a Marilú González Estebanera, que es la que impulsó esto. No nos conocíamos hasta el día de hoy, pero bueno, ella es mi lectora y yo
tengo con los lectores una relación muy intensa y muy querida por mí, muy valorada por mí, ¿no? Le agradezco mucho que haya impulsado esto, lo mismo que a la diputada Cecilia Ferrero, Paola Michelotto, ¿no? Que estuvieron en este proyecto. Y también a Enrique Abogado, que es ministro de Cultura. Muchísimas gracias además por sus palabras, las palabras de todos. Déjenme decirles que realmente me impactó mucho el discurso de Juan José, el esfuerzo de Juan José Sebrelli por estar aquí hoy. Es un discurso que me toca el corazón y el cerebro, las dos cosas. Entre muchas otras cosas que soy un lector de Sebrelli, ¿no? Un lector orgulloso. Cuando digo un lector no es simplemente alguien que ha leído ocasionalmente sus libros cada vez que iban saliendo, sino alguien que ha estudiado sus libros. Sus libros me acompañan en mi biblioteca permanentemente. En estos tiempos de COVID yo transmito desde mi biblioteca con una consola especial que se llama T9, salgo todas las noches por la radio. Los libros que me acompañan ahí, fundamentales, que están frente a mí, son los libros de Sebrelli. Diría que Sebrelli, Borges, Sarmiento son las personas, esas personas que viven en mi biblioteca y que frecuento. Por supuesto, leo muchas más cosas, pero una y otra vez vuelvo a ellos. Efectivamente, como cuenta Juan José, yo lo empecé a leer a los 19 años, durante 10 años para discutirlo silenciosamente, luego para entenderlo profundamente, luego para coincidir con él de manera rotunda en muchísimos aspectos, ¿no? Juan José no solo es uno de los grandes escritores políticos de todos los tiempos de la Argentina, creo que es nuestro Borges del pensamiento, el último Borges del pensamiento que queda por ahora, y su obra no fue en vano. También quiero decir que Sebrelli para mí es el pensador salmón, el que fue siempre contra la corriente, el que pagó un alto precio por ir contra los relatos hegemónicos y bien pensantes de la Argentina. Ese relato que se fue perfeccionando, yo diría desde John William Cook hasta Horacio Berbisky, ¿no? Desde que han construido un gran relato por etapas, un relato que nos tiene maniatados, un relato que no nos permite desarrollar, un relato que permeó muchísimo en el mundo de la cultura, en el mundo del espectáculo, que llegó a las escuelas, que fue institucionalizado por el Estado durante el kirchnerismo, que realmente ha sembrado incluso en las escuelas una serie de supersticiones, ¿no? Yo no tengo porque tiene mi vecino, que progresa por sí solo, es un individualista, y una serie de pavadas gravísimas sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la economía, sobre confundiendo el mérito con el privilegio. Es una serie de cosas culturales que han permeado a la sociedad entera. Y cuando digo a la sociedad entera, digo las escuelas, muchos sectores de las universidades, los medios públicos, muchos medios de comunicación, que ha entrado incluso en la sociedad, en el ciudadano de a pie, que ha colonizado al ciudadano de a pie. Quien se levante contra ese sí es el verdadero relato hegemónico de la Argentina, un relato hegemónico, grande, que tiene incluso votantes de la oposición, que ha atravesado nuestra historia, que nos tiene en el fracaso, una decadencia que lleva 50 años. Yo recuerdo en los 60, cuando yo vivía en lo que llamo el país bueno, estaba lleno de cosas horrorosas, la protección del peronismo, dictaduras, guerrillas asesinas, crimen político, metodología, sí, es verdad, pero abajo había una clase media
hija de inmigrantes o hija y nieta de inmigrantes, pujante, que creía en la cultura del trabajo, que creía en el progreso, que creía en muchas cosas. Teníamos, yo jugaba al fútbol todas las semanas con pibes de la llamada Villa de Orrego, que quedaba en Palermo Pobre, ahora es Palermo Hollywood. No existía esa marginaria, teníamos 2 o 3% de pobreza en la Argentina, no teníamos narcotráfico, teníamos industrias, teníamos una visión del mundo menos aldeana, menos cerrada, y entonces, bueno, yo creo que Sebrelli se ha levantado contra quienes destruyeron ese país bueno, y destruyen toda posibilidad de un país normal, que aman esta anomalía que nos trajo a esta terrible decadencia, en nombre de un progresismo que no cree en el progreso, un progresismo profundamente reaccionario. Yo creo que no es progresismo. He tenido muchos compañeros con quienes estuvimos codo a codo luchando contra la corrupción, y luego de repente la corrupción no les parece relevante, te dicen la corrupción es un asunto de señoras gordas de Recoleta, es un asunto menor. ¿Cómo se puede ser progresista y pensar en esos términos sobre el robo al pueblo, ¿no? ¿Cómo se puede seguir siendo progresista animándose con un personaje como Gildo Infran, que es modélico, o con Moyano, o con otros personajes autoritarios? Contra eso se ha levantado Sebrelli mucho antes que yo, y yo simplemente lo sigo como un discípulo, un mal discípulo, un discípulo al fin, ¿no? Y pagando el precio, ¿no? Pagando el precio de ir contra esa corriente. Pero en lo que se refiere a esta distinción, yo quiero hablar justamente, inicialmente, de Carmen y de Marcial. Carmen y Marcial eran mis padres, eran 2 asturianos, hijos de 2 republicanos que habían dado batalla en la Guerra Civil Española. Mi madre, Carmen, leía solamente Corín Tellado, las novelitas de Corín Tellado, mi padre unas novelitas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía, que eso era lo único que leían, tenían muy poca instrucción, compraban todo eso en un kiosco que ya desapareció de Pacífico, pero sí tuvieron 2 gestos conmigo, ¿no? Mi madre me regaló la colección Robin Hood, donde yo leí por primera vez a Conan Doyle, a Verne, a Wells, a Stevenson, a Conrad, donde descubrí un mundo impresionante. Mi padre me animó a ver los grandes clásicos del cine que ni él ni yo sabían que eran grandes clásicos, que yo veía en la tele en blanco y negro porque no había podido ver en el cine, y ahí aprendí muchísimo de John Ford, de Howard Hawks, de George Stevens, de William Wyler, de Billy Wilder, de tantos otros directores fundamentales por los cuales decidí ser escritor. No solo decidí ser escritor por la colección Robin Hood, sino también por Hollywood en castellano y por cine superacción, que vimos toda mi generación y que yo vi durante años, seguí reviendo aquellos clásicos que en casa veíamos sin saber que eran clásicos. Los libros para mí fueron un destino, tal vez como un refugio de la vida. Yo era un chico distinto, un chico diferente, víctima de bullying en la secundaria, en la primaria, porque hablaba en términos de bable. Bable es el lenguaje de los asturianos. Se hablaba en asturiano en mi casa. Bueno, yo era un distinto, y el sufrimiento ese me llevó a la literatura, considerarme un distinto, y la literatura como refugio, verdaderamente. En ese momento yo quería ser un escritor de novelas de aventuras, quería ser lo que había sido John Ford, quería ser lo que había sido Conan Doyle, quería ser eso. Luego tuve, por supuesto, muchos viajes en la secundaria, adolescencia, muchos viajes hacia otras literaturas, ¿no? Hacia literaturas más cultas, pero también apasionantes, hacia Borges, hacia Sartre, hacia Nietzsche, hacia
hacia Sarmiento, por supuesto, ¿no? Hacia Roberto Art y a tantos otros. Pero mi vida como escritor secreto todavía, escritor sin publicar, escritor inédito, por el cual yo era capaz de no irme de vacaciones a ningún lado para quedarme a escribir, no irme a la secundaria, al viaje de fin de curso para quedarme a escribir una novela, que nunca sería publicada, por suerte. Pero la vocación era tan grande que cuando llego al periodismo descubro una segunda vocación. Pero claro, yo descubro que esa vocación era parecida al periodismo. En ese momento el periodismo era una bohemia. No se entraba al periodismo para hacer guita, ni para ser famoso, ni para ser influyente, ni nada, o por lo menos yo no sentí ese tironeo, yo sentí que eso formaba parte de la literatura, porque en las grandes redacciones había grandes eruditos, algunos de ellos mitómanos, alcohólicos, ¿no? Grandes hombres de la cultura y de la calle y de la vida. Tengo que decir que durante 40 años las redacciones fueron una escuela para mí, una escuela donde aprendí a leer, donde aprendí a escribir, donde aprendí de la vida, donde aprendí de la muerte. Tuve 10 años en esos momentos, los 10 años más felices de mi vida como periodista, que fue cuando fui cronista policial y hacía las investigaciones policiales, el cadáver de cada día, mientras leía la historia universal de la literatura negra, ¿no? Hoy nombró algunos, Cedretti, que también fue un gran lector de novela negra, ¿no? Dashiell Hammett, Ross McDonald, Horace McCoy, David Goodis, William Irish, ¿no? Y sobre todo los que hacían detectives, que eran tan espectaculares. Yo me dediqué, inmediatamente llegué al papel en La razón de Timerman, ese momento de Naíño Timerman, La razón que se hacía a la tarde, el vespertino de la tarde. Inmediatamente llegué ahí y me di cuenta que el papel de diario era algo hermoso, que se parecía muchísimo al papel de libro, que casi era lo mismo leer en una biblioteca, en una librería o en una hemeroteca o en un café, y que todo podía alinearse. Vi en el artefacto diario, en el artefacto periódico, vi las grandes posibilidades que había de experimentar con la literatura, ¿no? Porque conocía la historia del periodismo, porque sabía, de los diarios, porque sabía que los diarios habían sido grandes vehículos de grandes obras de arte, de grandes ensayistas, que de alguna manera el periodismo y la literatura estaban unidos. Yo busqué unir esas dos vocaciones continuamente, ¿no? Cada una con sus reglas, cada uno por supuesto tiene sus reglas, pero me pareció siempre que era algo importante. Por supuesto, mi padre, Marcial, que era mozo del bar ABC de Canin y Córdoba en ese momento, no Scalabrini y Ortiz, sino Canin, ¿no? Y Córdoba, durante muchísimos años, cuando se dio cuenta que yo quería ser escritor, y después cuando se dio cuenta que yo quería ser periodista, hubo una tercera etapa donde se dio cuenta que yo quería ser peronista, era acabose eso, ¿no? Era acabose, bueno. Pero digamos, cuando él se da cuenta que yo quiero escribir y hacer de mi vida una escritura, él me da por perdido. Él dice, lo que quiere ser Jorge es vago, confunde la literatura con la vagancia instantáneamente, y entonces me da por perdido. No fue broma, fue uno de los grandes traumas de mi vida, porque fue algo que empezó a los 15 años, creo que terminó a los 23, 24 años, duró muchísimo. Mi padre y yo no podíamos a partir de ese momento hablar de nada que no sea el fútbol que a él le gustaba mucho más que a mí, ¿no? Entonces, mi modo de entenderme con él era hablar de fútbol, pero él no podía hablar de manera directa, él realmente me dio por perdido. Curiosamente, cuando estuve en La razón de Timerman, yo investigaba los crímenes de ese momento, los grandes crímenes de ese momento, los crímenes del pasado,
trataba de ser un gran investigador, y a veces sin lograrlo, por supuesto, y realmente hay una anécdota que pinta por entero mi relación con la literatura y con mi familia, ¿no? Y es que nosotros conocíamos, como hoy los periodistas conocemos, mucho más de lo que podemos publicar, porque no podemos probar, porque hay que tener cierta responsabilidad, etc. Sabemos muchas más cosas de las que podemos publicar. Entonces, yo con 24 años le dije a mis jefes, ¿por qué no podemos publicar esto que sabemos de la mafia del fútbol? ¿O por qué no podemos publicar esto sobre la industria del secuestro extorsivo, que en ese momento estaba en su plenitud por la famosa mano de obra desocupada de la dictadura, ¿no?, militar? Y entonces me dijeron, bueno, pues no lo puedo probar. Y si yo escribo un folletín, si yo escribo como ficción lo que no puedo contar como cronista, probá, me dijeron con mi responsabilidad completa. Yo tenía 23, 24 años, ¿no? Y empecé a escribir una novela negra con un personaje que se llamaba Emilio Malbrán, que era un periodista que investigaba y que había asesinato muy izquierdo, se llamó el primero, secuestro CCR el segundo. Y bueno, pasó que los primeros 10 capítulos salieron publicados. Yo los entregué, me los aprobaron. En el momento que me los aprobaron, me dijeron, bueno, empezás el lunes. Y salía uno por día. Tenía toda la estructura del viejo folletín, ¿no? Que a mí me encantaba, que terminaba siempre de manera dramática para que vos siguieras al día siguiente, ¿no? Y entonces me agarró un bloqueo absoluto. Inmediatamente empezó a salir, yo no podía escribir una línea más. Y te iba comiendo el día a día, ¿no? Entonces fui escribiendo casi día a día. Me quedaba sin dormir y llegaba a la mañana temprano para meter en rotativa el capítulo de cada día. Eso fue una experiencia increíble literaria, en un diario muy popular que llevaba todos los días a los cafetines. Un día suena el teléfono en la redacción, yo atiendo, y era mi padre, Marcial. Entonces yo, un poco asustado, porque nunca hablábamos, digo, ¿pasó algo, papá? Y me dijo, no, simplemente te quiero preguntar algo. ¿Qué pasa? ¿Va a recuperar el rescate? ¿Qué? ¿Va a recuperar el rescate? Yo no entendía qué le estaba pasando. En ese momento, ese día, Malbrán llevaba un bolso con dinero para rescatar a alguien, lo dejaba en el piso y un chico de la calle se lo robaba, se lo arrebataba y se lo llevaba. Y terminaba así el capítulo. Entonces yo le digo, ¿por qué me preguntas eso, papá? Y dice, porque aquí todos lo están siguiendo, lo leen, y quieren que yo les diga cómo va a ser, si lo va a recuperar el dinero o no, ¿no? Pero a mí me saltaron las lágrimas, y quiero aclarar que el lugar donde yo trabajaba estaba lleno de esos redactores duros, ¿no?, acostumbrados a los asesinatos, donde las sensiblerías no eran bien vistas. Y me saltaron las lágrimas, traté de que mi padre no se diera cuenta que estaba llorando, y le dije, sí, papá, lo va a recuperar. Y mi padre me dijo, ¿estás seguro, no? Sí, papá, estoy seguro. Antes fui al baño a lavarme la cara, y es bonita me parece la anécdota, porque muestra que la literatura que nos había separado finalmente nos juntó. Yo tuve siempre una debilidad por dos cosas en el periodismo. Una, por promover los libros de los demás, ¿no? Durante 40 años de periodismo he promovido libros de muchos escritores argentinos de todos los géneros. Siempre me ha gustado mucho eso. Pero también he tenido una debilidad por los llamados géneros menores, los géneros populares, aquellos que no entran dentro de la cartografía crítica de muchos críticos argentinos, ¿no? La novela negra, la novela de aventuras, la novela de amores retorcidos, la novela de peripecias, la novela de espionaje, ¿no? Siempre sentí por esos géneros una debilidad, que esos géneros tenían un material interesante para tratarlos con la nobleza de la literatura. Y luego, por supuesto, también los aguafuertes, ¿no? Que yo hice aguafuertes sentimentales en el diario La Nación. Cuando llegué a La Nación, después de una larga trayectoria, yo me propuse tratar de escribir géneros híbridos.
Entonces traté de escribir sobre la vida privada, ¿no? La vida privada, ustedes saben, es muy difícil de contar de manera directa. El periodismo no está preparado para eso. Entonces, a veces se hablaban de informes dominicales, hay reuniones de sumario, se llaman reuniones de sumario de fin de semana, donde los martes o los miércoles en los grandes diarios se planifica lo que va a salir el domingo, que es el gran diario. Entonces se hablan de las temáticas, se preparan, ¿no? Entonces alguien decía, bueno, la infidelidad de las mujeres está creciendo según un informe, no sé qué. Bueno, eso me parece un buen informe, pero tengamos testimonios. Los testimonios de infidelidad son bastante complicados de tener, y salían informes muy, muy fríos, ¿no? Entonces a mí me parecía que valía la pena usar una vez más la literatura para contar historias privadas, porque las historias privadas no se pueden contar de otra manera. Así que hice durante varios años relatos que son muy híbridos, que yo les digo aguafuertes sentimentales, que están en Corazones Desastados, en Te amaré locamente, en Las mujeres más solas del mundo, donde yo me sentaba con gente que me contaba historias y luego me pedía que las transformara o las borroneara con la literatura para no aparecer expuestos en ellas, ¿no? Pero esos híbridos, como lo que mencionó Juan José recién, que fue una sección que se llamó Historias con nombre y apellido, donde tomé a los héroes de acá a la vuelta, los héroes, los bomberos, los sobrevivientes, los policías, los detectives, los combatientes, todos esos personajes que son héroes, y yo digo de acá a la vuelta, ¿no? Es más fácil escribir los libros o de alguna manera idolatrar a San Martín. Muchas gracias por acordarte de La Logia de Cádiz, que es una novela sobre San Martín, pero es más fácil amar a los héroes lejanos que a los cercanos. Los cercanos son subversivos, cuestionan nuestros valores, cuestionan lo que nosotros hacemos. Eso se hacía todos los sábados y yo sentía que estaba haciendo cine de superacción, porque todos estaban escritos como si fueran películas de las que yo había visto, ¿no? El bombero estaba por salvar a un hombre, siempre estaba por ocurrir algo así, saltaba de tapa del periódico y iba a una página entera adentro, sábana, del diario La Nación. El diario La Nación yo tengo que agradecer muchísimo, porque me ha permitido experimentar de todo. La Logia de Cádiz cuenta la batalla de Bailén, que ganan los españoles por primera vez a Napoleón, donde San Martín fue alguien decisivo, ¿no? Y yo la conté por entrega, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, esa batalla, en el diario, ¿no? Había algunos compañeros míos que se volvían locos, me decían, pero ¿cómo no puedo poner esto que es de actualidad para poner una batalla de hace 200 años, ¿no? Pero esa batalla era muy seguida por los lectores. Finalmente llego a Remil, que es este personaje que lleva 3 novelas, que es la serie de más lectores que ha tenido la historia argentina, puesto a series policiales. Borges decía en el 30 que era imposible hacer un detective argentino creíble, pero sí, quizás porque no tenemos mucha simpatía por la policía. Sí, lo digo genéricamente, hay policías extraordinarios realmente, ¿no? Pero bueno, la policía también ha aparecido cerca del autoritarismo, cerca de las mafias, y los detectives y el amor por la ley, como diría Borges, parece más anglosajón que argentino, ¿no? Lamentablemente. Eso me llevó a crear Remil, que es un criminal de Estado, que es un espía que hace espionaje político. No es una novela, son novelas de malos, buenos contra malos, sino de malos contra peores, que siguen una tradición que aquí no se había hecho nunca, que es la de thriller político, o no se ha hecho nunca de manera consciente. Es muy satisfactorio que aquel chico que quería escribir novelas de aventuras finalmente haya podido conseguir esta trilogía de aventuras que realmente es seguida por muchos lectores de aquí, de Francia, de Italia, principalmente de España. Finalmente quiero contar lo que significa para mí escribir artículos. Yo cuando ingresé
en la Academia Argentina de Letras, que es mi segunda casa hoy, donde hay gente extraordinaria, donde se puede hablar de literatura y de lengua y de tantas otras cosas. Hice un discurso que se llama El articulismo como una de las bellas artes, porque cuando se retiró Mariano Grondona de la página de opinión junto a la de Joaquín Morales Solá, que era una página que él la hacía más como ensayista, ¿no? Como periodista, La Nación confió en que yo podía escribirla, ¿no? Fue un cambio muy grande en todo sentido de la palabra. Una pertenece a otra generación, a otro modo de ser argentino, etc., ¿no? Yo tomé ese artículo pensando, tiene que ser un artículo que responda, que explique la actualidad desde la cultura, desde la historia y desde el pensamiento. Y tengo que hacerlo como si fuera un pequeño ensayo. No puedo hacer lo que hacen los demás, que lo hacen magníficamente bien, pero que yo voy a hacer lo mismo si me pongo a hacer un periodismo tradicional. No puedo hacer lo mismo. Entonces eso me obligó a volver a leer muchísimo y a estudiar cosas que había leído en la década, yo tenía 20 años, lo había leído mal, que hoy puedo decir que lo he releído con mucha pasión. Y sí rescato algo que se habló hoy aquí, que es el carácter de la prosa, el carácter de lo estético. En los grandes congresos mundiales de periodismo se habla de cómo debe evolucionar el periodismo, pero se habla poco del placer estético de leer. ¿Vieron ese placer estético que uno se sirve un café y lee una página, porque esa página está magníficamente escrita, hay un goce? Ese goce estético de la prosa ha sido abandonado por el periodismo, quizás por la rapidez del periodismo, la rapidez de los medios digitales, pero no solo, creo que viene de antes el asunto, creo que tiene más virtud la información pura o una sagacidad determinada que son muy importantes, por supuesto, pero yo quise hacer una apuesta estética, quise que el articulismo fuera una obra de arte, lo cual me encerró en un gran problema, porque yo hoy para escribir un artículo necesito más tiempo que para escribir 2 páginas de una novela, más tiempo, porque me obliga a estudiar, porque me obliga a ver cómo está escrito, porque me obliga a un ejercicio de la prosa, no solo del pensamiento, porque quiero que cada artículo sea una pieza literaria al mismo tiempo, ¿no? O sea, una máquina de argumentación y de sentido y a la vez una pieza literaria. Considero que los artículos para mí son una obra tan relevante o al mismo nivel que lo que hago en la ficción, en las novelas, en los cuentos, etc. Creo que realmente el articulismo tiene que recuperar su carácter o su aspiración ensayística. Ustedes saben que la historia del articulismo se inicia junto a la historia del ensayo. Podría decir que el padre del articulismo ha sido Montaigne, ¿no? Los ensayos esos son la primera intervención en la historia de la literatura de lo que hoy fue derivando en el artículo de conducta, de política, de biología, etc. Las distintas cantidades de articulistas. Yo creo que el articulista, cuando tiene estas preocupaciones, de vez en cuando araña el arte. Es lo que yo trato de hacer todos los domingos, fracaso, ¿no? Cuando lo leo digo, bueno, este domingo fracasé, voy a intentar el domingo que viene, pero bueno, creo que la intención es una intención quizás desmesurada, pero en el fondo también literaria. Nunca pensé que iba a ser un escritor político, no estaba en mis planes, como acabo de contarles. En todo caso, en mis planes estaba siendo un escritor de aventuras, de peripecias, hasta de historia, pero no pensé nunca que iba a terminar, quizás obligado por las circunstancias, obligado por un país opresivo. Me duele terriblemente el país en el que estamos viviendo. Derivé en esto que es ser un escritor político. Ustedes saben que una de las primeras novelas que leí fue Los hijos del Capitán Grant, de Julio Verne.
allí, Los hijos de Capitán Grant forma parte de una trilogía. A continuación leí 20.000 leguas de viaje submarino y terminé esa trilogía con La isla misteriosa. Quiero decirles que Nemo, el Capitán Nemo, el famoso Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino, no termina en esa novela, continúa en La isla misteriosa porque aparece misteriosamente sobre el final de la novela para morir y para ser enterrado en el Nautilus, ¿no? Es enterrado dentro de una cueva submarina dentro del Nautilus. Para mí el papel, sé que voy a decir otra cosa inconveniente, ¿no? Un poco moderna, el papel, tanto el papel de diario como el papel de libro, en este momento del COVID sigo recibiendo en papel, sigo leyendo en papel, y sigo recortando papel y sigo oliendo el papel, de diario y de libros, ¿no? Y yo pertenezco a esa era, esa es una era ya que está en su ocaso, ¿no? Pero el papel, tanto de diario como de libros, ha sido mi Nautilus. Y seguramente seré enterrado con esa misma era. Yo les quiero agradecer mucho todo lo que hicieron por mí, por mi obra y por acompañarme en este día tan especial. Muchas gracias. De esta forma finaliza entonces este acto de reconocimiento a la obra y a la labor de Jorge Fernández Díaz a través de la concreción de aquello que ha votado la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de septiembre del año pasado. Por su participación, por su atención, los que están aquí, los que nos están viendo de otro lado, muchas gracias. Lo grabamos.